Nuevo episodio de Enlace Vinotinto para repasar toda la actualidad de la selección nacional, de los futbolistas y de los clubes. Tommy Argüelles y un servidor, Pedro Silva, estaremos con ustedes en esta próxima, quizás media hora, una hora, ya veremos cuánto dura este episodio, para hablar de lo que va a ser toda la actualidad en Enlace Vinotinto. Bueno, Tommy, ha pasado un tiempito. Sí. Como algunos dirán, bueno, pero ¿qué pasa? O ustedes nos abandonan, nos calientan la oreja y luego se van. Y la realidad es que, a ver, entiéndanos un poco, señores, la verdad que el tiempo es algo que es difícil de coordinar y es más que todo eso. Pero qué gusto estar nuevamente contigo para hablar de lo que nos gusta. Sí, y así como los hinchas seguramente nos entienden, nosotros también entendemos que cuando ellos se meten en nuestro canal en YouTube para ver si hemos tenido una nueva edición y no es así, sé que les genera cierta desazón, pero bueno, allí entre tú y yo estamos haciendo lo posible para seguir con la actualidad, para mantener este proyecto que tanto queremos vivo y bueno, buscando siempre tener la disponibilidad, cada quien acorde a su agenda. Y bueno, Pedro, dentro de la actualidad, unas de cal, otras de arena que vamos a estar analizando, ¿no? Sí, a ver, tenemos temas que vamos a ir tocando, entre ellos futbolistas como Jordan Osorio, Jordan que una noticia muy positiva con su club del Parma que ya aseguró el ascenso a la Serie A italiana. El Parma que está en la Serie B aún tiene posibilidades incluso de quedar campeón, todavía faltando fechas. Así que yo creo que quizás podemos empezar por ahí, ¿no, Tommy? En este caso, un Jordan Osorio que es un central que seguramente para el Bocha Batista estaremos viéndolo como titular en la Copa América, si me preguntas a mí, y es un futbolista que ha tenido la regularidad y la continuidad en su club. Coincidimos. 21 partidos estuvo de titular con el Parma en la temporada, de 23 que ha disputado. Entonces, esto habla de que ha sido un jugador totalmente frecuente en la alineación del equipo del Parma y esto le da pie al Bocha Batista para seguir colocándolo como titular en la selección nacional de Venezuela, donde si hay algo que él necesita es futbolistas que tengan regularidad en sus clubes, algo que no ocurre en algunos jugadores, unos que descendieron, otros que se lesionaron. Y estas son las realidades que necesita el Bocha, más Jordan Osorio, más Salomón Rondón, por ejemplo, en el Pachuca, que está teniendo mucha regularidad, y más Yonder Cádiz también en el fútbol de Portugal. Así que esa es una de las buenas noticias, ¿no? El Jordan Osorio, que aquí lo hemos elogiado, pero también criticado por algunos movimientos que ha hecho con la selección nacional, donde han sido de pecado capital en una posición que cualquier error se paga caro porque ya es la última línea, pero sin duda que es una de las buenas noticias, ¿no? Que tiene el fútbol venezolano, la Vinotinto. Y como dijimos en la presentación, Pedro, unas de cal y unas de arena, porque si hablamos de lo bueno de Jordan Osorio, ahora también uno tiene que decir, wow, Joseph Martínez, que muy probablemente se pierda la Copa América, y cuidado si esta nueva lesión ya no hace ver al Bocha Batista de que quizá lo termine ya descartando para el proceso 2026. Sí, Tommy, obviamente arrancamos sí, con una buena noticia en Jordan, pero sí, la mala sería Joseph, diría yo, en cuanto a futbolista se refiere, y es que Joseph no ha podido tener justamente esa continuidad de la que hablamos con, por ejemplo, Jordan Osorio. Recordemos que Joseph en la MLS recién se incorpora a este equipo de Charlotte y antes estaba en el Inter Miami. En el Inter Miami no pudo afianzarse tampoco en su posición. El Tata Martino le dio la oportunidad, pero hubo partidos que sí arrancó de titular, otros que no, le dio la oportunidad a Campana. Y Joseph, yo creo que es una... Habría que decir que quizás
más allá de lo futbolístico, es más lo físico. El Coincidimos. cuerpo no le está rindiendo y es algo que él va a tener que buscar la manera de tratar de corregir porque la edad es un factor, Tommy. Ya Joseph está pisando los 30, si no me equivoco, o ya quizás tiene 30, o estar cerca de los 30 años y sabemos que el declive de un futbolista, físicamente hablando, a medida que pasa el tiempo, pues es algo que se va a notar aún más y lamentable, lamentable porque es una posición donde se lo necesita a José Martínez en la selección nacional. Sí, es que fíjate que el cuerpo técnico que encabeza el Bocha Batista estará pensando, a ver, Joseph Martínez, ¿cuántas lesiones ha tenido en los últimos 2 años? ¿Y cuántas probabilidades hay de que se vuelva a lesionar en el proceso de eliminatorias y luego en la preparación, Dios mediante, para el Mundial de Fútbol en partidos amistosos antes de jugar el Mundial? Insisto, Dios mediante que se consiga la clasificación. Entonces, que Joseph se vuelva a lesionar, supongamos, en el 2025 y que se pierda un año más de competición, esto va a prohibir, a impedir que el Bocha Batista en un año y medio tenga en ese cupo a un futbolista que sí le sacaría provecho y que el mismo Bocha Batista le sacaría provecho utilizando ese cupo. Pero, y coincido plenamente contigo, no es un tema de nivel futbolístico, sino es un tema físico, de que se está lesionando muchísimo y esto sin duda alguna que le juega una mala pasada tanto a él como al plan, al proyecto de la selección nacional de Venezuela. Sí, totalmente. Y por cierto, también quiero corregir una cosita. Creo que dije Charlotte, obviamente es Montreal, el equipo en el cual se encuentra José Martínez, Sí, pero sí, actualmente en el Montreal, claro. sí, correcto. Y sí, es lamentable, Tommy, porque Joseph, desde su, desde su año estelar en Atlanta, obviamente que fue goleador, que fue campeón, yo creo que ha ido en descenso y es lamentable porque nadie duda de su calidad, nadie duda de lo que puede aportar en la cancha, pero lo cierto es que hay una realidad en cuanto al tema de lesiones que ha sido una constante en el Inter Miami, ahora también en Montreal, incluso en la selección nacional también, que no ha podido rendir a las expectativas, pero nuevamente hay que decirlo, no es un tema futbolístico, es un tema más físico. Sí. Así que Y, bueno, perdón, dime. y fíjate que se lesionó, fue en un entrenamiento Hmm. con el Montreal, no fue netamente en un partido. Y la verdad que da pesar porque es un futbolista que tiene experiencia, también experiencia en el fútbol europeo y que el Bocha Batista lo podría utilizar de revulsivo o quizá acompañando a Salomón Rondón, por supuesto teniendo muchísima libertad de movimiento Joseph Martínez, por lo que él puede generar, por la técnica que tiene, pero una pena, ¿no? Que las lesiones estén coartándole esa posibilidad de ser y de tener estabilidad en la Vinotinto. Y bueno, hay otra noticia, Pedro, que nos agrada muchísimo y es que el Vizela de Matías Lacaba en Portugal descendió. Esto no suma, obviamente no suma. Entendiendo que la Liga de Portugal tampoco es una liga top de Europa y que vayas a segunda división, pues ojalá que pueda conseguir ir a un club, bien sea de Portugal o de otro de Europa, que juegue en la primera división para que así se mantenga entonces en una competición exigente, ¿no? Sí, claro. Incluso en Portugal, yo creo que también tenemos varias de cal y otras de arena. El caso de Matías, obviamente, es una que no es nada alentadora. Sin embargo, algo que hay que destacar es para mí, Tommy, lo de Telasco Segovia, que Telasco se ha ido ganando, Sí, al parecer, la confianza del cuerpo técnico para ir sumando minutos con el Casa Pía de Portugal, y lo hemos visto ya de titular en los últimos partidos, y eso es algo que es muy alentador, a diferencia, obviamente, de lo que estamos hablando de Matías Lacaba, pero como estamos en la misma Liga de Portugal, pues hacer ese contraste, ¿no? De sí. cómo Matías, sí, desciende, pero por otro lado, Telasco Segovia, pues el Bocha ahí también tiene para ver, bueno, por aquí sumamos, por aquí restamos. Sí, tal cual. Y es una posición en la que Telasco Segovia
tiene que mantenerse en una proyección completamente estable, porque es una posición donde tiene muchísima competencia en la selección nacional de Venezuela, bajo el esquema que quiere utilizar el Bocha, el 4-3-3, el 4-2-3-1. Y fíjate que, por ejemplo, ahí puede estar en la posición de Telasco, de ida y vuelta, de 8, en una posición en donde está Cristian Cáceres, que le está yendo bien en la Ligue 1 de Francia, donde asistió en el último compromiso, pese a que perdieron. Son Sí. un décimo en la tabla de posiciones, el equipo del Toulouse. Y ahora es que, por así decirlo, hay jugadores, ¿no? En dicha posición, suponiendo que juegue un 4-3-3, está, por supuesto, Daniel Pereira, diversos futbolistas que hacen una competencia exigente, que se la ponen un poco cuesta arriba a, a Telasco Segovia, ¿no? Sí, total. Incluso si vemos los minutos de Telasco, imagínate, desde marzo, 75 minutos, 62 minutos, 88, 66, 90, 80. A diferencia del primer trimestre del año, donde si vemos, por ejemplo, lo que era ya sea diciembre o a comienzos del año enero, 22 minutos, 4 minutos, 28 minutos. Así que nuevamente lo de Telasco muy positivo, porque es un jugador, Tommy, que yo creo que si hablamos de calidad, si hablamos de dotes, de talento, Telasco puede ser ese jugador que puede marcar la diferencia para este equipo del Bocha Batista, y sobre todo en una Copa América donde el Bocha tiene que ver cuáles van a ser esas variantes. Todos conocemos los grandes futbolistas que ha tenido la selección nacional en los últimos 5, 6, 7 años, en los últimos procesos. Llámese Darwin Machís, llámese Jefferson Savarino, llámese Jefferson Sotelo, pero en cuanto a la generación de relevo, yo creo que Telasco Segovia se perfila como uno de esos futbolistas que podría ser el que pueda tomar la batuta para la creatividad de la selección nacional. Sí, sí, coincidimos allí plenamente. Y es un futbolista que desde el torneo que se llevó a cabo en Francia mostró sus dotes, mostró la calidad que puede ofrecer a la selección de Venezuela, y que bueno, obviamente el cuerpo técnico ha estado analizando y viendo los partidos completos de Telasco en la Liga de Portugal, buscando que sea una completa verdad para la Vinotinto absoluta, y uno que está haciendo una verdad con su club, más no con la selección todavía, es Yonder Cádiz, que sigue teniendo muchísima estabilidad en el fútbol de Portugal, pero a mí de verdad que me sigue preocupando mucho el puesto de delantero, porque no se tiene de mucho de echar mano, y ojalá que Yonder Cádiz pueda trasladar eso que vemos en Portugal con la selección nacional, porque se sigue dependiendo muchísimo de Salomón Rondón, ahora Joseph Martínez lesionado, por ejemplo, Alejandro Márquez, el cuerpo técnico no cuenta con él, o sea, han pasado los meses y se puede notar que no cuentan con él. Giovanni Bolívar, que estuvo en la sub-23 de Venezuela, ni siquiera está teniendo continuidad con su club. Sí. Es una posición bastante preocupante. Ojalá que Sí, Dios le dé mucha salud a Salomón. total. Y a ver, lo de Cádiz, te digo algo, Tommy, el Bocha lo tiene que tener como la segunda opción. O sea, así no haya rendido a las alturas de lo que se ha esperado para él en la selección nacional, la realidad y los números es que no mienten. Yonder Cádiz tiene 15 goles en Portugal, es cuarto en la tabla de goleadores y está teniendo un año increíble. Obviamente uno quisiera ver que esto se plasmara en la selección nacional, pero al mismo tiempo las oportunidades que le han dado a Cádiz quizás no han sido las mismas que se le ha dado a Salomón Rondón. Sabemos que Salomón es el titular inamovible de Claro, este nacional. claro. Así que yo creo que también hay que contemplar, sobre todo para esos últimos partidos de preparación antes de la Copa América, si es que obviamente se le puede dar los minutos, pero yo creo que sería la ventana ideal para que Yonder Cádiz pueda consolidarse
previo a lo que va a ser este torneo. Claro, y Yonder Cádiz es el principal responsable de no ver tantos minutos con la selección nacional. ¿Por qué, Pedro? Porque él debe entender, y lo entiende, que no va a tener el mismo espacio de oportunidades que va a tener Salomón Rondón. Entonces, él debe buscar aprovechar esos pocos minutos para hacer diferencia y comenzar a hacerle las cosas difíciles al Bocha Batista en su decisión de si jugar con un solo delantero o jugar con 2-9. Pero Yonder Cádiz lo tiene que aprovechar. O sea, él no puede estar o no debe estar exigiendo, no, denme 90 minutos, ¿no? Porque es que ahí está Salomón Rondón. Y Salomón Rondón ha estado rindiendo en lo que va de eliminatoria. Ni qué decir con el Pachuca, que en la fase regular de la Liga MX terminó de goleador. Están peleando por clasificar a los cuartos de final, ¿no? Esperando que mañana contra el Necaxa puedan ganar. En el partido que desafortunadamente perdieron contra Pumas, Pedro anotó 2 goles, de los cuales se los terminaron eh, invalidando. Uno de ellos que, wow, no lo vi en offside, y ambos goles fueron en la parte final, o sea, iban a ser determinantes. En la tanda de penales el cobro de primero y lo anotó. O sea, Salomón Rondón no está dando razones para que ceda muchos minutos para Yonder Cádiz, para nada. No, total. Y un equipo del Pachuca, Tommy, que también va a jugar la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Nada más y nada menos. Sí, dejando por fuera al América, que es obviamente en México el equipo considerado el más grande por presupuesto, por talentos. Y Salomón ha sido protagonista. Salomón ha estado presente durante todo el torneo, como tú dices, consistente, goleador. Y un equipo de Pachuca también, Tommy, que ha tenido muchos minutos, mucho desgaste. Ha tenido que jugar partido tras partido entre la Liga de Campeones, entre el torneo local. Y volviendo también al tema de Yonder Cádiz, hay que decir también que el Bocha Batista incluso respondió a esto, porque, por ejemplo, yo hacía referencia de partidos de preparación antes de la Copa América. De momento no hay ninguno confirmado. No. Pero esperemos que exista esa posibilidad, porque el Bocha dijo que él está también a la espera. Pero sería bueno, Tommy, sería bueno tener, aunque sea un partido de preparación justo antes del torneo, ya que estamos a mes y medio. Estamos ya en mayo. Estamos a mes No y falta medio. nada. Sí. Sí, es que hubo una conversación seria y ya se había llegado a un acuerdo, no ya para disputarlo, pero sí que ambas selecciones estaban interesadas, Venezuela con El Salvador, pero El Salvador quería jugarlo en California, en Los Ángeles o en cualquiera de estas ciudades de allí, y Venezuela, en este caso el Bocha Batista, como él bien lo dijo en meses atrás, él quiere jugar amistosos que sean cerca del lugar de concentración, que va a ser en Tampa, aquí en los Estados Unidos. Y como El Salvador quiere jugarlo lejos, pues el Bocha Batista se mantiene con su idea de hacerlo allí en Tampa. Y esto te quiere decir de que el Bocha, ya con lo que ha visto, si consigue amistosos, bien. Y si no, también, porque está priorizando el tema de los entrenamientos. Porque si fuera una prioridad los amistosos, ya hubiese tomado a El Salvador. Cierto, cierto. E incluso también habría que esperar si es que se llega a concretar algo con algún club de la MLS, así como por ejemplo lo hizo el Bocha con los juveniles ante Houston. Quizás también existe esa posibilidad de ser un partido ya sea a puerta cerrada o a puerta abierta, pero definitivamente la concentración es lo primordial. Eso sí, el trabajar con un grupo que va a tratar de llegar lo más lejos posible en esta Copa América. Pero bueno, por lo menos ahí tenemos lo positivo en cuanto a Salomón, en cuanto a Yonder también, porque nuevamente Yonder a nivel de clubes lo está haciendo muy bien. Esperemos que lo pueda plasmar a nivel de selección nacional. Y bueno, en la Liga Española, Tommy, también simplemente mencionar la temporada o el temporadón que ha hecho Yángel Herrera con el Girona, un equipo, Tommy, que si tú me preguntaras a mí o a cualquiera que a estas alturas de este año estuviese segundo en la Liga Española, tú me dirías, no, eso no es posible. Pero lo cierto es que el Girona está ahí peleando todavía, obviamente, por ser subcampeón de España. No, y fíjate que hoy
de poder, obviamente no es fácil, de sumar de a 3 contra el Barcelona y el Athletic, y esta victoria se pueda combinar con una derrota del Athletic de Bilbao, entonces garantizarían presencia en la UEFA Champions League. Así que estamos todos atentos. Ese es un futbolista también que a mí y que a todos nos preocupa un poco porque hay una frecuencia también, una tendencia a lesionarse Hmm, en Yángel Herrera y estamos en una etapa, muchachos, del proceso 2022-2026, donde estamos en el corazón de este periodo. Entonces, en esta etapa se están ya definiendo muchas cosas en cuanto a qué jugadores tener de base para las eliminatorias en estos partidos decisivos que se vienen, para saber si Venezuela va al Mundial o no. total. Y por cierto, en estos momentos que estamos grabando el podcast, Tommy, está 1-1 este partido ¡Wow! Girona-Barcelona. Y tengo Eh, entendido que apenas está empezando, ¿no? Está Primer tiempo, empezando. ¿no? Estoy viendo aquí minuto 35 de juego, gol al minuto 3 de Andrea Christensen y al minuto 4 lo empató un minuto después ¡Wow! Artem Dovic, el delantero del Girona. Sí, así que está 1-1. Yángel Herrera titular, así Sí, que titular, buenísimo, ya buenísimo. veremos. Pero sí, definitivamente esto es lo que tú haces mención, Tommy, es lo que tiene que estar viendo y analizando el Bocha Batista, porque tiene que encontrar a lo que va a ser ese 11 titular para la Copa América. Sí, sí, o sea, la verdad que Yángel sabemos que es un futbolista determinante, de muchísimo nivel, de estirpe, de un ida y vuelta, de un box to box espectacular, que todos le conocemos. Es un futbolista que rinde a nivel de clubes y a nivel de selección y que su único hándicap desfavorable es el tema de las lesiones. Ojalá que ya esto se pueda acabar, que no sea recurrente, porque Yángel hace muchísima falta en la selección nacional. Su jerarquía, además que anda en una edad buenísima para poder explotar todo su potencial, ¿no? Y otras buenas noticias y otras no malas, así como tú has dicho que unas de cal y unas de arena en Portugal, en el fútbol colombiano también, porque César Farías fue despedido del América de Cali luego de no conseguir clasificar, ¿no? Al cuadrangular final. Por allí también se mencionó, se coló, si es mentira o no, no lo sabemos, pero que César Farías tenía contrato hasta diciembre, pero él recibió amenazas Hmm. para no continuar con su contrato y algo que también se dice que ocurrió en su momento con Ricardo Gareca cuando estuvo en la órbita del combinado caleño. Así que una lástima que no pudo conseguir la clasificación, estuvo peleándolo hasta el último partido. Y bueno, la buena noticia, y ojo, y esto habla también, esta mala noticia, porque también ahí está, por ejemplo, Joel Graterol, ¿no? Entonces deja de ver minutos, está Oscar Hernández también. Pero bueno, con el Atlético Bucaramanga de Rafael Dudamel teniendo un exitazo hasta ahora, quedando de primero en la fase regular. Ahí está también Leonardo Flores y bueno, esperando que les vaya buenísimo, que puedan conseguir ese pase a la final. Hoy se enfrentan al Pereira y bueno, ligándola que al cuerpo técnico que no sé si en su totalidad, pero en su gran mayoría es venezolano. Ahí está Marcos Matías, está Pedro de Pablos, entre otros, Joseph Cañas, preparador físico. Y bueno, esas son las partes positivas, ¿no, Pedro? De individualidades en la dirección técnica y a nivel de jugadores. Esas fueron las negativas. Y bueno, a nivel colectivo estamos dando lástima a nivel internacional. Los clubes han tenido de verdad que una actuación paupérrima, donde en duelos de Copa Libertadores y Suramericana llevan 0 victorias y 8 derrotas. Tommy, esto es un punto que yo creo que de verdad la federación y todas las personas que trabajan
en el fútbol venezolano a nivel local tienen que hacer un análisis profundo del por qué esto se ha estado dando en los últimos años, porque esto no es algo nuevo. Si tú me dijeras, ok, bueno, mira, esto está pasando este año, o Es bueno, verdad. pasó el año pasado, pero Tommy, en Copa Libertadores y en Copa Sudamericana, los clubes venezolanos no están dando la talla, y no solamente no dan la talla, sino que, como tú dijiste, y es feo decirlo, pero están dando pena, porque una cosa es el perder, pero perder obviamente jugando, dando muestras de buen fútbol, pero nada más hay que ver los números y ver, por ejemplo, cómo el Rayo Zuliano, por dar un ejemplo, está en la Copa Suramericana con 0 puntos, menos 12 en contra. Y tú dices, pero bueno, ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué el nivel de los clubes venezolanos está tan bajo a nivel internacional? Es preocupante y es algo que lamentablemente da dolor verlo porque uno no quiere ver que los clubes que nos representan a nivel internacional no puedan competir porque no están compitiendo ni en Copa Libertadores. Y ojo, porque en Copa Libertadores, aunque sea el Caracas, incluso el Táchira, todavía también tienen matemáticamente posibilidades de poder avanzar, pero más Caracas que Táchira, que quizás Caracas lo tiene un poquito más accesible, pero nuevamente no podemos estar ligando a, bueno, ok, vamos a esperar a ver los resultados cuando el fútbol no se está viendo. No se está viendo, así de sencillo. Sí, fíjate que hay muchísimas aristas y otras que obviamente uno ignora, pero hay que mencionarlas, ¿no? La gran cantidad de falencias que está teniendo el fútbol venezolano. Vamos a empezar. Yo tengo como 5 o 6 aristas, ¿no? Por ejemplo, Mundial Sub-20, Venezuela subcampeón del mundo. ¿Y cómo es posible que esa generación no haya tenido a un futbolista en un equipo top de Europa, un equipo top de Europa, un equipo top de Sudamérica? Fíjate, por ejemplo, Uruguay, en la cual Venezuela llegó más lejos que ellos en ese mundial, y por ejemplo tiene a Valverde, nada más y nada menos que en el Real Madrid, ya con unas cuantas Champions en sus hombros. Nicolás de la Cruz, que si bien es cierto que no estuvo en Europa, pero nada más y nada menos que 6 años en River Plate, en el Flamengo de Brasil, también en equipos tops de Sudamérica, y no es el caso de Venezuela. Entonces, esta es una arista, Pedro, que llama demasiado la atención. O sea, si eres subcampeón del mundo es porque tienes muchísima calidad a nivel individual y obviamente colectiva, pero se puede llegar, pero el futbolista venezolano le cuesta mantenerse en el fútbol europeo para luego dar ese salto a un equipo top. Y te digo algo, Tommy, sería bueno el poder hablar esto con un futbolista como Yángel Herrera. ¿Y por qué hago la mención de Yángel? Recordemos que la ficha de Yángel Herrera perteneció al Manchester City, sí, que uno decía, bueno, a ver, en ese momento Yángel quizás puede ser ese futbolista que va a dar ese brinco, ese salto de calidad a raíz de lo que él demostró en ese Mundial Sub-20, que fue obviamente la misma generación de la que tú mencionas, con Valverde. Valverde obviamente terminó destacando en el Real Madrid. Yángel nunca tuvo la oportunidad de hacerlo en el City. Y obviamente sabemos que el City de Guardiola en esa posición tenía o siempre ha tenido futbolistas de gran nivel, que para competir es difícil. Pero ¿por qué Yángel de la ficha del City no pasó a un club, como tú dices, quizás de mayor protagonismo, de mayor nivel? Yángel estuvo aquí en la MLS, en Nueva York, luego obviamente en España, pero no ha estado en clubes donde tú dices, ok, un Atlético de Madrid, Un una Valencia, Valencia, el Valencia que nosotros conocimos en su momento, donde era un equipo más sólido que el actual, ¿no? Pero sí, sí, en un Sevilla, un algo Sevilla, así. por supuesto. Claro, por ejemplo, Sevilla, cuando decimos Sevilla, es por lo que ha ganado en la Europa League en los últimos años, no por la actualidad en la que vive en un momento pésimo. Y mira, Pedro, hay otras aristas, ¿no? Esa es una. Otra es que en Venezuela el proceso de transformación de pasar de entrenadores que aman y que priorizan el competir
en las categorías menores están más pendientes del ganar que el de formar. Mm, Entrenadores hay muchos, formadores prácticamente nulo. mm, Entonces, eso está pasando muchísima factura. Futbolistas que en su momento brillan en el torneo local, pero cuando van al fútbol europeo llegan, no todos obviamente, pero llegan, pero no se mantienen. ¿Por qué? Porque llegan con mala formación, que no entienden bien la posición en la que están jugando, porque no saben perfilar, entre otros conceptos más en los cuales llegan carentes al fútbol europeo y pues es una tristeza total. Fíjate que, por ejemplo, en su momento tú y yo llegamos a decir que Monagas está haciendo las cosas bien en ese punto y esperemos que puedan crecer mucho más, ¿no? Porque nosotros dijimos eso prácticamente hace un año, año y medio, y pues hay que darle algo de espacio, de oportunidad, ¿no? Pero fíjate, por ejemplo, este muchacho, La Joya, ¿no? David Martínez. La Joya David Martínez, que se vino ahora para la MLS y ojalá que sea de trampolín para que se vaya a Europa, ¿no? Es un futbolista muy joven todavía, pero bueno, ojalá que se le dé. Sí, Pero fíjate, por ejemplo, Monagas formó a Andrés Miki Romero, se formó en el fútbol venezolano, sí. se fue a Eslovaquia y ya está nuevamente en el fútbol venezolano. Mm, No se están manteniendo. ¿Por qué no se mantienen en Europa? Por un tema de formación, por lo que estamos diciendo, entre otros conceptos más. Y en el fútbol europeo no te perdona, no te perdona. Entonces, hay algo que a mí me está agradando y es el cambio que está teniendo de mentalidad Pico Vargas, que lo tuvimos aquí en Dallas, donde no brilló, pero en el fútbol de Israel está yendo muy bien. Personalmente, por ser ambos de Barquisimeto, no tenemos mucho contacto, pero por ser ambos de Barquisimeto, el haber trabajado en el Deportivo Lara, y es un muchacho que pasó una situación familiar muy dura, Pedro, mm, muy dura, y tú lo sabes, y hablé con él hace alrededor de unas 3 semanas, un poco, vía WhatsApp, y le envié la entrevista que le hice a Tomás Rincón en mi canal de YouTube, porque allí Tomás Rincón habla de cuáles son las claves para poder mantenerse en Europa. Habla de la disciplina, habla de que muchas veces hay un tema de pasaporte, sí, pero hay un tema también de indisciplina en el futbolista venezolano, además de formación, y pues Pico se lo puede enviar y pues Pico ha tenido desde que salió de Metropolitanos una estabilidad asistiendo, anotando goles y pues ojalá que reciba su oportunidad. Está en la órbita, dice el pana Mario Sánchez, de clubes de Ucrania, de Portugal, así como de los clubes de mayor peso en Israel. Ojalá que esto se pueda dar, ¿no? En el fútbol nacional, Pedro y amigos del Nace Vino Tinto, gerentes y DTs que traen jugadores porque muchos representantes le pagan mm. para que los traigan y los pongan a ver minutos, incluso hasta en su momento titular. Y esto es, Pedro, un golpe muy bajo para el fútbol venezolano. Que esto suceda simplemente por un tema de burocracia y no por un tema de méritos. Se pierden minutos para darle oportunidad a los chamos. Y el nivel del fútbol venezolano es muy bajo en ritmo, en intensidad. Fíjate, Pedro, tú hablabas de lo de Rayo Zuliano, la cantidad de goles recibidos. Venezuela en todos los torneos internacionales en lo que va de año tiene 3 goles a favor y 27 en contra. Wow. No, es una locura, una locura. Entonces, aunado a la situación país, que obviamente te va a Sí, afectar en inversión. Y bueno, Pedro, la estamos pasando muy mal. sí, 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 sí. Y es que es una realidad. Es algo que no nos gusta quizás hablarlo en detalle porque se ve mal, porque no pinta bien, pero la realidad es que hay que tratar de buscar la manera
de tratar de encontrar soluciones. Y yo creo que tú lo hablas bien, de la formación sobre todo. La formación, el trabajar también para los clubes de buena manera, de buena forma, de tratar de impulsar el fútbol venezolano como liga, no como talentos, porque talentos hay, obviamente hemos estado hablando de tantos futbolistas Sí, que hay, sí. pero la liga tiene que mejorar su imagen, su calidad, para que obviamente podamos competir de mejor manera a nivel internacional. Que fíjate que lo dijo el mismo Maurice Cova cuando el Deportivo Sí, Táchira perdió contra Libertad. Él lo dijo con mucha claridad. Este ritmo que estamos viendo aquí es un nivel superior al que nosotros tenemos en Venezuela. Lo dijo clarito y ustedes lo pueden conseguir allí en las redes sociales. Lo está diciendo un propio futbolista y un futbolista que para el torneo local rinde muchísimo y que él lo reconozca. O sea, a mí me dio mucha tristeza cuando él lo mencionó, porque él lo mencionó así como que, mira, dimos el todo por el todo, pero este es un nivel, este es un ritmo, esto es una intensidad que nosotros no traemos del fútbol venezolano. De verdad que a mí me puso muy triste esa brutal reflexión que dio Maurice Cova y la verdad que preocupa porque, Pedro, esto no se va a solucionar de la noche a la mañana. Necesitamos también que la situación país mejore sí. para que pueda haber mejor inversión y no Y, puede hacer milagro el cuerpo técnico de la Vinotinto. no, total, total. Y por cierto, Tommy, hiciste mención de un jugador que no lo hemos visto en el último mes y es David Martínez, justamente. David Martínez en MLS, recordemos que cuando llegó a Los Ángeles, muy bien, con asistencias, con goles, pero es otro jugador de que es muy joven y el tema físico, el tema lesiones, porque aparentemente ahorita está lesionado, no ha jugado. David Martínez lleva más de un mes sin jugar. Esperemos, Imagínate. y ya hemos hecho mención de esto, lo habíamos hecho mención en cuanto al suramericano, en cuanto a los minutos en cancha, que es un jugador que lo sustituyen, por lo general no juega los 90 minutos. Esperemos que no se convierta en una constante, porque si hay un jugador que hay que tratar de cuidarlo, es a él. Y hay que ver bien qué está pasando, porque sí, David Martínez no ha jugado con Los Ángeles desde finales de marzo, ya estamos obviamente empezando mayo, y eso preocupa. Y también, Tommy, simplemente mencionar lo de Kevin Kelsey, que Kevin Kelsey también es otro futbolista que estaba en Europa, pero ahora se Ahora para suma. la MLS, que Pedro, tú y yo queremos muchísimo a la Major League Soccer, estamos en este país, lo defendemos dentro de la medida de lo posible y además que hay una realidad que raya en lo absoluto y es que está creciendo. Sí, Y que desafortunadamente algunos dirán, bueno, Tommy, pero es que en torneos internacionales tampoco es que les va muy bien a nivel de clubes. Lo que pasa es que hay un hándicap desfavorable y es que ellos comienzan a enfrentar la Conca Champions cuando el torneo no está muy avanzado y esto les hace llegar fuera de ritmo. Pero con todo y eso, hemos visto a Toronto campeón en, en, en los últimos años, en las últimas Conca Champions. Ahora está el Columbus Crew jugando la final contra el Pachuca de Salomón Rondón. Entonces uno dice, epa, o sea, si la MLS comenzara antes, como comienza, por ejemplo, la Liga Mexicana, cuidado, claro. Y cuidado. ojo, Colombo eliminando a Tigres y a Rayados, a los dos. A Exactamente. los dos clubes Un, de un, Monterrey. un Rayados que eliminó al Inter de Miami, Exactamente, nada más y exactamente. Y nada con menos, ¿no? futbolistas jóvenes. Si uno ve la plantilla del Sí, Columbus, sí. futbolistas jóvenes, canadienses, estadounidenses, pero sí, así que fútbol hay y Sí, entrenadores hay. sí, es una lástima que Kevin Kelsey venga para acá. ¿Por qué? Esto lo quería mencionar porque él estaba en Europa. Europa, qué lástima que no pudo pasar a una liga de mayor peso en la que estaba. Eh, pero bueno, al menos llega a la MLS. Nosotros tenemos que exigir, por así decirlo, a Kevin Kelsey que se gane su puesto rápido, que tenga continuidad. Además que es un equipo que la está pasando muy bien en el torneo, como lo es el Cincinnati FC, que está allí peleando de cerca con el Inter Miami en la conferencia. Y bueno, esperemos, ¿no? Esperemos que le vaya muy bien en un club donde ya estuvo en su momento Junior Moreno
Y bueno, Pedro, de verdad que yo creo que hemos dado una cobertura de lo más importante de lo que ha sucedido hasta ahora, Pedro. Antes de despedir, bueno, me gustaría también y nos gustaría pedirle el mayor de los apoyos a la afición, aquellos que estén, por supuesto, interesados en anunciar con nosotros, pueden hacernos llegar a través de los comentarios o a través de las redes sociales de Pedro Silva o de este servidor. Bienvenido sea para que sigan apoyando a este proyecto en el que Pedro Silva y yo pues estamos haciendo un esfuerzo enorme por mantenerlo, ¿no? Sí, 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 por supuesto que sí. Y obviamente también la invitación es para que sigan suscribiéndose a este canal. Obviamente hemos iniciado este proyecto desde cero y gracias a ustedes se mantiene. Así que muchísimas gracias, sobre todo a los que siempre están pendientes, comentando, indagando, porque esta es nuestra labor, lo hacemos con mucho gusto. Así que bueno, no olviden de darle like y subscribe y compartan el contenido de este canal. Pedro Silva y este servidor Tommy Argüelles estamos viéndonos en los próximos días para seguir analizando a los futbolistas en el exterior, a la selección nacional de Venezuela, informándoles si por fin van a tener amistosos o no. Yo he estado pendiente para ver si me llega una información de última hora, pero hasta ahora no me ha llegado nada. Y bueno, en su momento hubo un rumor de que Venezuela jugaría contra Costa Rica y Costa Rica hasta ahora yo lo pude colocar en el Twitter hace una semana de que iban a jugar contra Uruguay. Finalmente fue oficializado ayer, ya está confirmado. El equipo de Gustavo Alfaro contra el de Marcelo Bielsa. Bueno, muchachos, cuídense mucho y un fuerte abrazo para todos.